Estamos de regreso ya y en contacto con la señora doctora Mónica Chuji, candidata a la Asamblea Nacional por Juntos Podemos, listas 33, y el doctor Salvador Quispe, candidato a la Asamblea Nacional por Pachacútec, listas 18. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles. Que tengan un buen año, una buena campaña, que los deseos de un país distinto, de mejorar la vida de los ecuatorianos se cumplan. Y en esta tarea los medios vamos a pedirles entonces definir por dónde se ha de caminar para cambiar la legislatura y cómo respaldar o no a cada uno de sus candidatos. Ustedes tienen candidatos presidenciales. También tienen, y eso hay que recordarlo, una trayectoria política, han estado en la vida pública, con experiencias diversas, con luchas distintas, ¿no es cierto? Desde la más temprana juventud de los dos los hemos visto en el Ecuador, le consta sus luchas, y claro, entonces desde ese punto de vista, con esa experiencia, doña Mónica, bienvenida, buenos días. ¿Qué es lo primero que se le ocurre hay que hacer en la Asamblea Nacional si reciben el voto de los ecuatorianos? Bienvenida, buenos días. Bien, buenos días, muchas gracias por el espacio. También desearle un feliz año a usted, a todos quienes escuchan el medio, un feliz año también a Salvador. Siempre es un gusto estar en un medio y es nuestra responsabilidad ética y política, por supuesto, dar a conocer las propuestas que tenemos o que además aspiramos llegar con esas propuestas a la Asamblea. Hay varias cosas que toda la vida me preocuparon. Por supuesto, son los derechos humanos, pero dentro del ámbito de los derechos humanos me preocupan 4 cosas. En primer lugar, me parece fundamental trabajar el tema de la erradicación de la violencia hacia las mujeres, que por cierto en esta pandemia se han profundizado. La violencia hacia las mujeres se ha profundizado no solamente a nivel de la sociedad mestiza, se ha profundizado en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, una violencia que está escondida, una violencia de la que no se habla. Y me parece fundamental que desde la Asamblea y desde el Estado en general hay que trabajar en esa línea. En este momento, por ejemplo, concretamente, me gustaría trabajar en que haya un presupuesto para la ley orgánica para erradicar la violencia hacia las mujeres, que haya un presupuesto para aquello, que haya financiamiento, porque hay la ley que se aprobó en el 2018. Claro, la ley está, pero ahí está. Exactamente, y no tiene presupuesto. La otra línea que también en esa misma propondría, en esa misma norma, es la ley contra el acoso político hacia las mujeres. Y una tercera propuesta dentro del ámbito de erradicar la violencia es la posibilidad de abrir un crédito hacia las mujeres rurales, hacia las mujeres campesinas e indígenas. ¿Por qué? Porque la pobreza, según los estudios estadísticos y datos estadísticos, la pobreza se concentra en las mujeres. Y más todavía, de cara a esta nueva crisis etaria, creo que es fundamental enfocarnos en esa línea. Esa podríamos decir que entonces una primera prioridad. Su primera prioridad es el tema del tratamiento de género en sus diversas fases. A eso iría en busca de una legislatura. Definitivamente. Saludar entonces al señor doctor. Tengo otros 4 temas más que lo voy a ir desarrollando. De inmediato seguimos, incluso si es que cree que puede compartir con Salvador Quispe, les diríamos, sí, podrían estar de acuerdo también, y a lo mejor si es que los dos llegan a trabajar en conjunto en la asamblea, cosa que muchas veces se aspira, ¿no? Que los asambleístas tengan esa capacidad. Bienvenido, Salvador, un gusto saludarle. Su primera aproximación, si es que recibe el voto favorable de los ecuatorianos. Bienvenido nuevamente. Sí, Francisco, qué gusto saludarlo a usted. Buenos días. Saludos también a Mónica y saludos sobre todo a su distinguida audiencia. La Asamblea tiene un deber enorme. Necesitamos, por un lado, hacer las cosas bien para poder indicar y recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano. Y para eso, nosotros, en nuestras prioridades, tenemos, por ejemplo, la necesidad de dar las herramientas necesarias para la juventud, para todos los emprendedores, para las mujeres, para todos quienes quieren desarrollar sus iniciativas y no tienen hoy por hoy
los recursos económicos necesarios, quieren un crédito, pero ese crédito está con una tasa de interés por encima del 17, del 20, del 25 y hasta del 30% cuando se trata de créditos para un pequeño negocio. Entonces, lo que tenemos que hacer, y tengo listo ya el proyecto de ley, lo he presentado ya en Manta, no tengo este rato ni impreso, pero pronto le haré llegar una copia, mi estimado Francisco. Tengo listo un proyecto de ley para, que tiene que ver con esto de darle un crédito a los ecuatorianos con una tasa de interés a un dígito. Ojalá avancemos por debajo del 5%, pero no es correcto que en el Ecuador, siendo un país dolarizado, tenemos una tasa de interés como cuando estuvimos viviendo con el Sucre antes del año 2000. Si en el 2000 entró el Ecuador a utilizar el dólar, inmediatamente teníamos que haber legislado también para que las tasas de interés estén acorde con este sistema dolarizado, tal como ocurre en cualquier país dolarizado. Así que esto es uno de los temas prioritarios. En este proyecto de financiamiento, Salvador, lo que habría que empatar es si hay un déficit fiscal, si hay un presupuesto que no alcanzamos a financiarlo, ¿cómo entregamos créditos, ojalá a un dígito, y eso me parece que es una aspiración nacional, ojalá a un dígito y, como usted ha dicho, menos del 5%, pero ¿cómo financiar ese crédito, Salvador? Mire, las estadísticas oficiales dan cuenta que por la mala gestión de los fondos públicos y por la corrupción se nos está yendo alrededor del 4.4% del PIB. Por esos agujeros oscuros, negros, que uno no sabe a dónde va a parar. Suponemos que con esos recursos viven campantes en Miami, viven en Bélgica. Pero más puntualmente necesitamos, por ejemplo, corregir los contratos petroleros. Si dejamos de pagar un sobreprecio para las empresas privadas que nos van sacando un barril de petróleo del subsuelo amazónico y nos cobran $42, como ocurre con Petrooriental. A Petrochina le pagamos $35. Y si recuperamos esto, que son un sobreprecio de alrededor de $20, estaríamos solo allí recuperando más de $1.000 millones para las arcas fiscales. Si a eso le sumamos la recuperación de estos $3 o $4 de intermediación petrolera en la comercialización, estamos recuperando alrededor de $700 millones. ¿Cómo hacer si a eso eso, revisamos los conceptos? Salvador, pero cómo hacer eso desde la Asamblea? Porque para eso necesita el Ejecutivo. Los contratos no van a la Asamblea, los contratos tienen que resolverlos el Ejecutivo. Y entonces plantearlo como un eje desde la legislatura parecería que no es lo correcto. No, Panchito. Solo me permiten terminar la idea. Sí. La Asamblea tiene la obligación de fiscalizar y vamos a fiscalizar la política petrolera en general. Solo le estoy dando unos dos ejemplos. Sí. Y vamos a fiscalizar cómo están esos contratos con las telefónicas privadas y vamos a fiscalizar aduanas y vamos a fiscalizar al SDI. Si el SDI está aplicando la ley para todos los ecuatorianos en lo que tiene que ver con el cobro de los impuestos, o solamente nos aplica la ley a los que compramos una herramienta, una libra de arroz en la tienda de la esquina, pero a los grandotes. Ahí hay una lista de 500 empresas en la página oficial del sistema de rentas internas, una lista de 500 empresas que deben desde los años anteriores, incluido Alvarito Novoa, y que en total suman cerca de $1.500 millones que no han pagado. Si recuperamos todos esos recursos, mi estimado Francisco, tenemos más de $5.000 millones allí y esos recursos deben servir para capitalizar a la banca pública. Banco del Pacífico, CFN, debemos declarar al CFN como banca de primer piso, Ban Ecuador, y obligarle desde el Ejecutivo para que los gerentes ofrezcan esos créditos para las mujeres, para los jóvenes, para los emprendedores, a una tasa de interés por debajo del 5%. Ese es el camino, si no hay que inventarnos el agua tibia. Aquí sencillamente lo que tenemos que es tomar una decisión política y eso no ha habido. ¿Por qué? Porque han estado gobernando los mismos banqueros y no les conviene hacer eso porque pierden las ganancias a sus bolsillos. Por eso no lo han hecho. Vamos nosotros y vamos a hacer eso.
Bien, Mónica, entonces ahí hay dos temas. El uno, que yo me he permitido cuestionarle de cómo este manejo económico que le va a corresponder al Ejecutivo. Y la respuesta de Salvador es fiscalizando, en la línea de fiscalización, pero él también nos ha planteado un tema que es la recuperación de la confianza de la legislatura. Eso significaría que reformar la ley orgánica, cuáles son para fiscalizar, romper esta traba de que no pueden ya preguntar los legisladores simplemente o directamente, sino que hay que pasar por el comité, hay que hacer el tema del trámite de la comisión de fiscalización, que era la de archivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo recuperar esa confianza? ¿Cómo viabilizar incluso esa lucha de género que usted nos estaba o nos anunció trabajará en esa línea en la Asamblea, Mónica? Bueno, yo creo que ante todo la ciudadanía tiene que conocer a quién va a elegir. Me parece que es Claro. importante los antecedentes de las personas que aspiramos llegar a la Asamblea. Me parece que si la persona no es ética desde el espacio mínimo, desde la familia, desde el hogar, en la vida pública, me parece que no va a actuar en la vida política. Y creo que la responsabilidad está en los ciudadanos en poder escoger a asambleístas éticos, moralmente, que hayan tenido un accionar transparente en toda su vida y que esa tiene que ser además la responsabilidad en la Asamblea Nacional. Me gustaría un poco ampliar, Por favor. más bien dicho, poder acotar la idea del principio. Otro de los temas fundamentales que creo que la Asamblea tiene que retomar y tiene que repensar es el tema de la educación. Vuelvo a decir que la pandemia nuevamente nos ha retado a la sociedad, al Estado y al gobierno de cuál va a ser la calidad y el tipo de educación que vamos a recibir. Yo he recorrido en los últimos meses comunidades súper alejadas en la Amazonía, siempre lo he hecho además, en donde no hay luz, no hay internet, no tienen aparato, los niños y las niñas se enfrentan a necesidades tremendamente que se pueden dar desde el Estado, desde con una norma, con una ley que permita, por ejemplo, llegar a las comunidades más alejadas con energía solar, con energía renovable. La gente, los estudiantes no tienen internet. Hasta ahora han asumido los padres y madres de familia, quizá endeudándose con poco de recursos que tienen. Y creo que hay una responsabilidad que tiene que asumir la Asamblea a revisar la ley para que tanto la energía eléctrica, cuanto el internet, cuanto el aparato tecnológico pueda ser de acceso gratuito, de acceso para los estudiantes de todo nivel, no solamente del campo, incluso de los barrios urbanos marginales de las grandes ciudades. Por ahí será uno de los temas que impulsaré, porque me parece que un derecho humano fundamental como la educación no puede estar en estas circunstancias que se violen y que Mónica, los niños y niñas ¿eso no será puedan una revisión a la ley de educación, tanto a la de educación básica como a la de educación superior? ¿Plantear entonces una reforma estructural a la ley o exclusivamente plantear una que sea para operatividad de la educación con estas nuevas tecnologías, ¿no? Y esta nueva realidad, ¿cómo se llama ahora? Me parece que es importante que tenemos que revisar primero la ley integralmente y de ahí ver si es necesario hacer una reforma o si es necesario simplemente hacer que desde la legislatura se pueda promover la operativización, como bien usted lo señala, pero lo que sí es necesario es que hay que replantearse, hay que revisar esa ley porque han cambiado muchas las cosas, han cambiado y van a seguir cambiando. No debemos estar alejados o tener a nuestra juventud, a nuestra niñez alejado además sin acceder a la tecnología que se requiere para la educación. Además, una capacitación permanente a profesores del ámbito de la ruralidad, que me parece que hasta aquí es lo que menos se ha hecho. Y creo que en la educación que está conectado además con principios, es donde se debe aprovechar, formar personas, seres humanos honestos que puedan ir en el futuro a la Asamblea a hacer un papel de recuperar la confianza, hacer un papel que dé ejemplo a la sociedad, porque creo que las asambleas que hemos tenido hasta aquí no han sido, por decirlo menos, referentes para la sociedad. Pero otro tema fundamental que me parece, a propósito de la crisis en la que nos encontramos ahora mismo enfrentando, es el tema ambiental. Y el tema ambiental no solamente es conservación. Me parece que la gente asume de que cuando hablamos de medio ambiente simplemente es conservación, no contaminar. No estamos pensando, por ejemplo, en cómo
nosotros como sociedad generamos basura y cómo eso está contaminando, está afectando la salud, cómo eso contamina el agua, cómo eso tiene un impacto también en el cambio climático. Desde la Asamblea, una de las líneas que además impulsaremos desde el movimiento Juntos Podemos, Lista 33, con el ingeniero Paul Carrasco a la presidencia, es precisamente aquello, operativizar y hacer una ley que se exige en este país, que se pueda hacer que la gente pueda reciclar, que pueda además poder responsabilizarse desde la familia de cómo podemos mantener un control y poder contaminar menos lo que en nuestro ambiente, cómo está eso conectado además con la salud. A propósito de la salud, otro de los temas, y de cara a la misma pandemia, ¿qué pasa en los hospitales? No es posible que en nuestro país, en las provincias, tenemos hospitales y no tenemos ni un especialista. Cosa que cuando hay alguna emergencia, ¿qué es lo que pasa? Tienen que hacer un trámite largo para que se vaya a la capital. Creo que es fundamental reformar la ley de la salud para que en los hospitales, en las provincias, haya al menos un especialista para que pueda responder a las necesidades urgentes de la población. Ahí hay, Salvador, tres temas adicionales con los que se puede legislar. La una es la reforma educativa, lo otro es la energía. Estaba recordando, no hace mucho, teníamos todavía esta ley de electrificación rural y esa tenía un fondo. Llegó a estar hasta el año 2007 en 1.168 millones de dólares ese fondo, y lo tengo así tan presente porque fue una ley creada en el 82 por Julio César Trujillo y que duró hasta que se comieron el fondo en el gobierno que se inició en el 2007. ¿Cómo enfrentar entonces esto, Salvador? El tema educativo con una reforma estructural, tener también lo de la interculturalidad presente, el Internet gratuito también. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Qué reforma se requiere a las propuestas de Mónica? Y también el tema ambiental, ¿no? Nada menos que estamos conversando con dos candidatos a la Asamblea Nacional que representan candidaturas de dos exprefectos de la SUAY. Salvador. Sí, a ver, el tema educativo es básico, evidentemente, es elemental. Educación tiene que incorporarse todos los contenidos necesarios para que desde que van al primer día de la escuela nuestros niños, nuestras niñas, reciban el mensaje de ser ciudadanos respetuosos, honestos. La corrupción no vamos a vencer solamente poniendo leyes más coercitivas. La corrupción vamos a vencer en la medida en que formemos desde los que van a la educación inicial, recibiendo una educación, un mensaje del respeto a todo su entorno. Por ejemplo, necesitamos choferes y nosotros proponemos que el chofer debe recibir su licencia luego de haber recibido todo un programa desde el primer día de educación básica hasta el bachiller. El bachiller se gradúa siendo chofer para que no estén recibiendo los cursos de capacitación que hoy ofrece el sindicato. Incluir en la malla curricular el tema del manejo. Señor. Sí, ya. Sí, señor. Interesante. Todo el tiempo, que no solamente conozca de cómo se maneja el carro, sino que conozca todos los modales que debe saber un ser humano. Y por eso es que nosotros estamos diciendo que además vamos a quitar de la ley eso de andar quitando los puntos de la licencia a los choferes. Ya gradualmente veremos cómo avanzamos en la práctica, pero no es posible que hoy nos andan quitando los puntos de la licencia. Las licencias de conducir se están quedando sin puntos y la gente se está quedando sin trabajo. ¿Y por qué todo esto? Porque se supone que se cometen muchos errores, entonces hay que resolver esa parte con educación. Educación también, fíjese usted, mi estimado Pancho, tenemos cualquier cantidad de ingenieros agrónomos en el país, cualquier cantidad de médicos veterinarios, de ingenieros en producción de alimentos. Pero simultáneamente, curiosamente también, tenemos cualquier cantidad de tierra desocupada, de tierra improductiva en el Ecuador.
¿Qué está pasando? Ahí tenemos que coordinar con las universidades. No, los ecuatorianos no queremos solo un ingeniero agrónomo. Por encima de ser un ingeniero agrónomo, queremos un joven ecuatoriano que le dé cariño a la tierra. De lo contrario, vamos a seguir teniendo ingenieros agrónomos y luego de que se gradúan, cogen la carpetita bajo el brazo y andan buscando trabajito en el municipio. Y ahí no se producen pues ni las papas ni se ordeñan las vacas en el municipio. Todo esto es consecuencia del sistema de educación que tenemos hoy. Y si tenemos alimentos en la pandemia es gracias a los abuelos y no gracias a las universidades y sus pupilos ingenieros agrónomos o médicos veterinarios. Este problema tiene que superarse y tiene que superarse con educación. Así que vamos a incorporar todos estos temas, pero además no es suficiente eso y por eso es que recalco otra vez la otra parte, para que el nuevo profesional en cualquier campo que sea pueda desarrollar su propio emprendimiento en su campo profesional, es la herramienta del crédito. O sea, esto no es ninguna cosa del otro mundo, pero tenemos que darle las herramientas a los ecuatorianos para que no puede ser que el Estado, nosotros no vamos a ofrecer empleo, no hay cama para tanta gente, sí, mi estimado Francisco, pero sí le vamos a ofrecer a todos los jóvenes una herramienta para que sean ellos mismos los que se generen su propio empleo, ayuden a crecer la producción, ayuden a fortalecer la economía, como hormiguitas en la Amazonía. Los que somos amazónicos sabemos cómo trabajan las hormiguitas de la Amazonía y hacen maravillas y hacen cosas enormes. Eso es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos. Para eso hay que darle las herramientas a cada ecuatoriano, mujeres y hombres, organizaciones, centros agrícolas. Y por cierto, empezaremos por la parte de la agricultura, porque en tiempos de pandemia lo primero que tenemos que garantizar es una buena alimentación, para que con una buena alimentación estemos prevenidos, todos tengamos la fortaleza necesaria en nuestro organismo para de esa manera poder combatir con ese virus que nos anda amenazando todos los días. La alimentación, la salud debe ser más en la parte preventiva y todo esto tiene que ver con esos propósitos y obviamente también esperamos tener excedentes, esperamos poder arrancar en lo que tiene que ver con la agroindustria, ojalá por lo menos encaminar, porque ese no va a ser un tema de un periodo de gobierno, por lo menos dejar encaminando al Ecuador en esa línea para que los excedentes podamos vender hacia afuera y que vengan los dólares para de esa manera también fortalecer la dolarización. El dólar está en peligro. ¿Usted cree, está en peligro por una sencilla razón. Sí. Sí, le decía si usted cree que la dolarización, como parece el 92, decían las últimas investigaciones, que el 92% de los ecuatorianos cree que el modelo de la dolarización, Salvador, es quizá el que más le ha permitido no devaluar por lo menos los ingresos que tiene. ¿Usted considera entonces que en el modelo habrá que consolidar la dolarización y siente que está en peligro, Salvador? Por supuesto que está en peligro el dólar, mi estimado Francisco. Si no respaldamos al dólar con nuestra propia producción, cada vez hay menos dólares en el país. Y creo que por eso, por ahí, algunos los que gobernaron este país en los últimos años andan ofreciendo echar al dólar al traste y poner cualquier otro nombre, otra moneda. Nosotros no compartimos de ninguna manera para eso, pero tampoco compartimos eso de que cada vez que tenemos un déficit presupuestario, los últimos gobiernos, los de izquierda y los de derecha, lo único que han aprendido es a pedirle la plata, o a los chinos o al Fondo Monetario Internacional, para cerrar esos huecos fiscales. No, señores, ese no es el camino. Nunca nos invitan a generar producción para respaldar el dólar sobre la base de nuestra propia producción. Y los runas que vivimos en el campo, que vivimos sembrando toda la vida, que por encima de ser políticos somos agricultores, hemos aprendido eso de nuestros mayores. Y les invitamos a hacer lo que hace mi abuelita, que no se fue a la escuela, pero ella sabe que para recibir una moneda tiene que vender algo. Y para poder vender algo tiene que sembrar. Y lo que tenemos que hacer en el Ecuador es eso, sembrar, darle un valor agregado a nuestros productos
para poder vender ya sea en el mercado interno o afuera, para que entren los dólares y entonces se fortalece, pues, en este caso la dolarización. Mónica, Caso contrario, claro, está en eso puede peligro. romper. Mónica, ahí tiene usted otra propuesta. ¿Cómo fortalecer desde su punto de vista esto? Si es que está de acuerdo, por supuesto, en que hay que fortalecer la dolarización. ¿Cómo hacerlo? En lo que nos acaba de decir Salvador, hay, desde mi punto de vista, lo que acabo de apreciar, diría yo, hay dos cosas que son muy, muy importantes de la visión del país. Es que todo se consigue con trabajo y con producción. Eso significa entonces cuidar mucho los subsidios, visibilizarlos y tener más bien una economía, como ha dicho Salvador, de producción vía créditos, facilitándoles. ¿Cómo hacer entonces esa fiscalización para que esto que Salvador nos propone sea una realidad? Y si usted está de acuerdo con esa visión también, Mónica. Bueno, definitivamente los ecuatorianos tienen que saber que la Asamblea Nacional es un espacio para generar leyes y para fiscalizar. La fiscalización significa efectivamente la investigación y el control a los órganos del Estado y al Estado como tal para que no se lleven la plata. Definitivamente creo que ese papel hay que cumplirla y no solamente con cálculos políticos ni en función de intereses partidistas ni grupales. Ojalá podamos coincidir y ojalá se tenga una asamblea realmente digna, una asamblea que responda a los intereses y a las necesidades reales de la población, del Estado. Creo que ese en principio tiene que ser y así debe ser y así debería actuar la asamblea. En segundo lugar, me quiero acotar respecto a lo de la agricultura, pero por supuesto, me parece que estos meses del coronavirus, de la pandemia, nos ha permitido o les ha permitido o les ha abierto los ojos a la gente que no cree, que no no valora a la clase política, al campo. Me parece que les ha hecho abrir los ojos, o espero al menos yo que eso haya sido la lección que nos ha dado. En este país se ha comido porque han habido campesinos, agricultores que hemos estado allí en la tierra, sembrando, vendiendo. De lo contrario, no sé qué hubiese pasado en un país en donde no se produce. Y definitivamente coincido allí que es la producción, la agricultura, en toda la diversidad, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, en todas las regiones, que se debe fomentar, que se debe fortalecer, que se debe potenciar. Nuestro candidato a la presidencia, Paul Carrasco, de la lista 33, él viene de un cantón, él es agricultor, viene de una familia del campo, ha vivido y ha sido un emprendedor, y él nos decía, y siempre lo ha dicho incluso en los 3 periodos de la prefectura, la agricultura orgánica, la agricultura sostenida, la seguridad alimentaria es el presente y es el futuro del planeta. Y hacia allá es lo que estamos apuntando y todos los esfuerzos. Y desde la Asamblea, por supuesto, se trabajará en esa línea. Lo de los créditos han sido un privilegio para cierta clase. Cuando se pide un crédito para la agricultura, es lo que menos quieren dar. Además, si se les da, al siguiente mes ya quieren cobrar. Por eso es que la propuesta, ¿cuál es? Que en una reforma, con una norma que permita que estos créditos, además con una prioridad hacia las mujeres, que yo le había dicho al principio, lo que no excluye al resto de la población, es que pueda haber un periodo de gracia, es decir, al menos que se le dé un tiempo para que la gente pueda producir y que ahí empiece a pagar, no al siguiente mes ya con los intereses altísimos como ahora se paga, hasta el 20%, sean estas cooperativas de ahorro y crédito o bancos. Me parece que en esa línea, por supuesto, de interés común, y qué bueno que podamos coincidir con Salvador. Y yo quisiera acotar algo más. En materia de pueblos y nacionalidades, Paul Carrasco ha propuesto lo siguiente, que en función del artículo que refiere a los derechos colectivos, los pueblos y nacionalidades, las comunidades puedan ser también o tener un presupuesto participativo desde el Estado en base a sus planes de vida, con un fuerte enfoque de fortalecimiento a sus organizaciones, de fortalecimiento a sus propias formas de vida, pero por supuesto también con un componente de erradicación de la violencia. Pero, Mónica, eso significaría una reforma constitucional para eliminar el tema parroquial y volverlo también comunal. Eso es.
No, ¿No? no se requiere una reforma a la Constitución, porque si leemos nosotros el artículo 58, si no me equivoco, allí dice: los pueblos y nacionalidades tienen derecho a su autodesarrollo y tienen derecho a la participación en tema económico. Me parece que es un tema de poder interpretar y de poder canalizar. Yo creo que una forma de poder darle carne al Estado plurinacional es precisamente aquello. Y eso no excluye a que puedan acceder y que los otros ministerios, las otras instancias de gobierno tengan que preocuparse por los pueblos y nacionalidades. Pero aquí hay organizaciones comunitarias, organizaciones de primero o segundo grado, que creo que es necesario que se pueda fortalecer, que se pueda hacer que participe del presupuesto del Estado para que puedan desarrollar sus planes de vida. ¿De dónde vamos a sacar todo este presupuesto? Claro. Yo creo que una correcta cobro de los impuestos, es decir, controlar la evasión de impuestos, me parece que va a ser uno de los trabajos que se debe hacer y se debería hacer, porque aquí en este país hay evasores de impuestos. Ahí está incluso presente el tema de la corrupción, cuando intentan evadir el impuesto. Lo otro, si no hay producción, no va a haber dinero. Hay que invertir para poder generar más presupuesto, más dinero para el país. Yo creo que el buscar nuevos mercados para la exportación de productos, de nuevos productos, que nuestros agricultores en las regiones producen, me parece que ese es también uno de los caminos que hay que fortalecer. Pero en definitiva, en lo que yo sí estoy absolutamente segura es que si en este periodo o de aquí en adelante no se le abandona nuevamente al campo, va a ser un error garrafal, porque creo que el campo, la tierra, es el espacio de vida, es donde se produce y es de donde comemos los ciudadanos del planeta. Salvador, la experiencia suya en la prefectura y la lucha política que el país la conoce, la ha seguido, le tiene que llevar a ver a visibilizar lo que es el manejo del presupuesto. Usted en la prefectura sabe, y usted nos ha dicho, no hay trabajo en la cama no hay para tanta gente. El código laboral, muchos dicen que es un freno. Otros dicen que es solo la defensa de máximo un 30%, que somos los que tenemos trabajo en definitiva, pero que habrá que abrir ese espacio. ¿Una reforma al Código Laboral cree que es necesaria y cómo vincularla a esto que los dos han hablado del campo para que el Código Laboral nos sirva a todos y además nos permita generar ese trabajo fuera del Estado, Salvador? El problema aquí no son artículos aislados del Código de Trabajo, del Código Laboral. Aquí está en juego, mi estimado Francisco, la visión de Estado frente a los derechos. O los ecuatorianos elegimos a los que vienen empujando para que el Ecuador se someta a esa línea política que lo busca el Fondo Monetario Internacional por pedido de las cámaras empresariales y todos estos sectores que han gobernado nuestros países, a través del cual, por ejemplo, está vigente este rato una línea política que si tienes más de 40 años ya no puedes trabajar porque ya estás viejo. Y los que tenemos más de 40, entonces, ¿qué? ¿Quién nos va a dar de comer? ¿Vamos a tener que ir a mendigarle al Estado que nos dé de comer? No, señores. Tenemos que cambiar esas leyes que responden a esas visiones de Estado que vienen desde el Fondo Monetario. Hay una propuesta desde hace algunos años que si quieres jubilarle al ecuatoriano tiene que tener como 70 años de edad. Cuando hoy la ley dice 60 de edad, 30 años de servicio. Entonces lo que está en juego, mi estimado Francisco, no es un artículo de ley, es una visión de Estado. Nosotros no compartimos con eso y por eso es que nuestras luchas han sido fuertes. La de octubre quizás fue la última, muy poco comprendidas por algunos sectores, para nosotros muy necesaria la lucha de octubre, que no fue solamente por el decreto 883, fue precisamente por ese modelo de Estado que lo han venido imponiendo desde hace rato, un modelo en el que las empresas públicas tienen que ser privatizadas y que el Estado no tiene que ofrecer los servicios de salud y que el Estado no tiene que ofrecer los servicios de educación, de la universidad, que quieren privatizar CNT, que quieren privatizar las empresas eléctricas, que quieren privatizar el IES. Una cosa ahí que me permito interrumpirle. Lo de octubre usted dice fue necesario. ¿Eso significa que usted estaba de acuerdo con
lo que nos pasó a los que vivimos en Quito, lo que les pasó a los que viven en Latacunga, en Ambato, en Chimborazo, lo que les pasó en Imbabura. Había que garrotearnos para que entendamos, Salvador. Pancho, yo le hago la pregunta al revés. ¿Ya? La garrotiza que los pueblos indígenas y no indígenas que no tienen, a veces se van a dormir hasta sin comer los niños. ¿Usted está de acuerdo con esa garrotiza que recibimos la gran mayoría de ecuatorianos por esas políticas públicas que nos han impuesto en estos últimos tiempos? Completamente de acuerdo, pero no necesito incendiar Ese es el el problema, país. mi estimado Francisco. Pero, Salvador, no Ese es necesito el problema. incendiar y pulverizar al país para eso. No debería ser necesario, Pancho, si me permite, no debería ser necesario ni la garrotiza que nos da el sistema político que nos gobierna, tampoco debería ser necesario una movilización social, ni en Quito, ni en Zamora, ni en Guayaquil, ni en ningún lado. Pero ¿de dónde nace el problema, mi estimado Francisco? Es bueno revisar no la calentura de las sábanas. Es bueno evaluar qué estaba pasando desde hace mucho tiempo atrás y por qué la gente estaba molesta, por decir de alguna manera. Ojalá, Pancho, y mis queridos hermanos de Quito, ojalá nunca más sea necesario volver a un momento como el de octubre. No queremos eso. Si ese no es nuestro propósito, ¿acaso que es fácil estar saliendo a una movilización y tener como 9, 10, 11 fallecidos, personas que se quedaron sin los ojos y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué es peor? ¿Alguien que se queda huérfano, alguien que se queda sin un ojo, o Quito que se quedó sin 2 adoquines o algunos adoquines? Sí. Si nosotros no queremos la movilización, ese no es nuestro propósito, pero la garrotiza de toda la vida de los banqueros, que nos cobran una tasa de interés por encima del 20% y nos hacen trabajar solamente para que paguemos el capital y los intereses para engordar las chequeras de los banqueros, y nosotros seguimos empobrecidos. ¿Hay que seguir aguantando ese tipo de políticas públicas? Claro. Ese es el problema, y eso es lo que queremos corregir juntos. Cambiar y juntos. Mónica, ahí hay una visión de lo de octubre y que vale la pena. Vea, por coincidencia hemos logrado a 2 dirigentes indígenas que están de candidatos en diversos movimientos, sí, en el 33 y en el 18. Pero si quisiera una visión suya de lo que pasó en octubre, ya que Salvador nos ha dicho esto fue y es necesario. Creo yo que no necesito pulverizar el país para reivindicarme. Las luchas han sido otras. Creo en la democracia, no creo en una sola visión. ¿En qué cree usted, Mónica? Pero a mí me parece que lo que pasó en octubre fue realmente doloroso. Como doloroso fue también las medidas que tomó en ese momento el gobierno. Me parece que hubo mucha violencia de las dos partes. Nosotros somos un movimiento y personalmente creo mucho en la posibilidad de los diálogos, de los debates, en la posibilidad de llegar a mínimos acuerdos. Yo no soy pro violencia y creo que lo que pasó en octubre hubo violencia de las dos partes, pero sobre todo más del Estado. El Estado siempre va a estar con todas las armas frente a la ciudadanía movilizada, lo que no justifica, por supuesto, que hubo otro tipo de violencia contra las policías, etcétera. Pero yo creo que aquí no hay que ni tapar nada. Aquí me parece que hubo una razón fundamental, fue aquello de aquella ley, de aquel decreto que el presidente quiso imponer. Y todo me parece que fue por un capricho, por una poca visión que tuvo. Me parece que si hubiese habido un diálogo con anticipación, en una mesa seria con todos los actores, no hubiéramos llegado a ese punto. Creo que perdimos todos, perdió el país, fue una situación dolorosa, muy, muy triste, porque no habíamos visto una situación como aquella. Y yo creo que no se debe volver a repetir. Este es un país en el que debe primar, y así debe ser, el diálogo y el debate a todo nivel desde el espacio más pequeño. Y yo creo que eso es lo que ha faltado en este país. Por eso es fundamental que el próximo gobierno sea un gobierno de debate, un gobierno que pueda sentarse en la mesa con los diferentes sectores, no porque alguien se haya sentado con uno que es ideológicamente diferente, tenga que ser estigmatizado. Creo que en este país tenemos que aprender lo que
hacía Mujica en su gobierno, dialogar con todos los partidos políticos, dialogar con todos los sectores, con toda la población, sentarse, sincerar, me parece que eso es lo que nos hace falta, y decirle las plenas al país, decirle las verdades al país, en qué estado, en qué momento nos encontramos, y cómo son, y cuáles deben ser las soluciones. El problema es que aquí siempre se ha reunido el Ejecutivo aisladamente de los ecuatorianos para resolver e imponernos. Por eso me parece fundamental lo que se está proponiendo desde la lista 33, lo que Paul Carrasco ha dicho. Es necesario que hagamos asambleas en el país, en las provincias, para recoger, además del plan de gobierno que se tiene, recoger las propuestas válidas para dar solución a este país, para que nunca más vuelva a ocurrir una imposición de una norma y una explosión como la que hubo aquella vez. Insisto, me parece que nunca podemos compararnos el aparato estatal frente a la ciudadanía movilizada. Les voy a pedir entonces, para concluir, un último mensaje. No va a ser este el último diálogo. Creo que hay que acercarnos a los candidatos para ver la visión que tienen, para que la ciudadanía tenga la opción. La democracia, que es en la que, y yo creo que es en la que pienso que nos permite generar debates, pero también llegar a acuerdos y respetarnos mutuamente, nos genera estos retos, ¿no? Estos retos de, no sería bueno decir tolerarnos, pero sí de trabajar en conjunto, de volver a esa idea de que somos un país, y ese país megadiverso tiene que avanzar. Salvador, un último mensaje. Sí, Pancho, vamos por esa línea. El movimiento Pachacuti, el movimiento indígena, los sectores sociales, siempre hemos venido buscando diálogo. Nosotros somos un pueblo, una cultura de diálogo. Gracias a Dios, el Ecuador sigue siendo esa isla de paz, con estas cosas que a veces se presentan porque así provoca el sistema. Yeah. No quisiéramos, no hubiésemos querido que se dé la revolución de los estancos en Quito, no hubiese sido necesario que se dé la lucha de Olmedo acá en Guayaquil por la libertad de Guayaquil, no hubiese sido necesario lo de octubre. ¿Pero por qué se dieron esas cosas en la historia nacional? Porque hubo un antecedente de maltrato, pues de quien gobierna en esos momentos, maltratando, humillando a su pueblo. Y entonces se han dado las respuestas del pueblo. Pues. No vamos a descalificar la lucha de Olmedo aquí en Guayaquil por la libertad de Guayaquil. Y si no hubiesen hecho eso, ¿qué? Hasta ahora hubiesen estado Guayaquil sometidos a la corona española, haciendo lo que les da la gana con los humanos, con la sociedad guayaquileña y ecuatoriana. No es así. Valoramos, respetamos y ojalá nunca se vuelva a repetir, pero eso no es un Salvador, yo no quisiera ver, Pachacuti, Salvador, yo lo que no quisiera volver a ver es indígenas echando la leche de la abuelita de la que usted se acuerda al río porque no deben trabajar, o prohibiéndoles usar el agua porque no quieren compartir esa lucha y obligándoles a marchar. Eso sí no quiero volver a ver. Entonces, exactamente, pero si este rato el litro de leche, 15 centavos, mi estimado Pancho. Más caro es la botella del agua, más vale embotellar el agua que producir leche, porque de la leche nos pagan 15 centavos y a veces hasta regañando más. Esa es la verdad, esa es la realidad. A veces nos quieren pagar $3 por un saco de papas. Necesitamos dialogar. El movimiento Pachacuti, sus candidatos, con Yacu Pérez a la cabeza, venimos de ese proceso, invitando a dialogar, pero casi siempre esos diálogos han terminado en letra muerta. Aspiramos llegar hoy, yo estoy seguro que con la venia de Dios y el apoyo del pueblo ecuatoriano en democracia, vamos a llegar con Yacu Pérez a la presidencia, que por cierto, en las encuestas hechas por los adversarios dicen que vamos terceros. Nosotros pensamos que mínimamente vamos en segundo puesto con Yacu Pérez. Llegaremos a la segunda vuelta, llegaremos junto con el pueblo ecuatoriano en esta gran minga nacional. La unidad en la diversidad hemos venido construyendo desde hace rato, mi estimado Pancho, y aquí está nuestro símbolo del arco iris, que significa eso, significa la necesidad de construir un Ecuador,
la unidad en la diversidad. Todos estamos invitados a esta gran minga nacional para juntos sacarle al país de la crisis moral, ética, ambiental. Vamos a esa consulta popular tan necesaria para una serie de temas, entre otros, por el tema del agua. Y eso lo trataremos en otra entrevista que yo espero la podamos hacer de inmediato. Mónica, su mensaje, lo que nos ha dicho, cómo motiva a los ecuatorianos para que no solo participen en el proceso, en esta campaña, sino que además el día de las elecciones concurran a votar con responsabilidad y escojan. Aquí están 2 representantes, escojan y lleven con estas visiones a un Ecuador diferente. Mónica. Sí, muchas gracias. En definitiva, yo creo que los ecuatorianos auguramos a que el día de las votaciones democráticamente todos los ecuatorianos vayan a votar. En este caso, la lista 33, un movimiento nuevo, Juntos Podemos, que lo encabeza la Presidencia de la República, Paul Carrasco, una persona que tiene muchísima experiencia con 3 periodos como prefecto de la SUAY, con propuestas y proyectos que ha dejado en el SUAY que están vigentes hasta el día de hoy, y que pensábamos que el candidato Pérez iba a continuar con varios proyectos que dejó, pero yo no sé en qué mismo quedó. Pero en cualquier de los casos, la prefectura de la SUAY en la administración de Paul Carrasco había sido ejemplo a seguir en muchas provincias, y creo que si lo hizo en el Azuay lo puede hacer en el país. Es una persona que viene del campo. En las movilizaciones del agua, mismo a Salvador, Paul Carrasco había sido una de las personas que siempre ha apoyado la lucha política, la lucha social de los sectores populares, y creo que ahora, como legítimo aspirante a la presidencia de la República por la lista 33 Juntos Podemos, las propuestas que vamos llevando están en consenso con lo que el partido ha propuesto. Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué es lo que nuestro candidato y qué es lo que estamos diciendo? Ahorita la gente está ahogada con las deudas. Los bancos no han perdonado un centavo de las deudas. Todos estamos endeudados. ¿Qué es lo que está proponiendo Paul? Vamos a una amnistía. ¿Qué significa? Perdonemos las deudas a los ecuatorianos porque no dan más, porque si siguen endeudados, siguen ahogados, este país va a hundirse. Lo que hay que hacer es que el Estado tenga que asumir estas deudas de los pequeños, sobre todo de los pequeños deudores, hablemos en esos términos, y que se pida una moratoria al Fondo Monetario Internacional y a otras entidades que el Estado debe, para que pueda compensar de una manera. Y este dinero pueda revertirse nuevamente en créditos para la gente. ¿Qué más estamos diciendo desde la lista 33? ¿Qué más está pidiendo Paul Carrasco? Que renovemos, que hagamos una reestructuración, que revisemos el tema de los impuestos, que donde se saque petróleo, ahí se paguen los impuestos y ese dinero se invierte en las regiones donde menos tienen. Entonces me parece que la gente pueda votar por candidatos que tienen una experiencia y que tienen una vida pública comprobada, con aciertos y errores. Me parece que Paul Carrasco tiene experiencia en la administración pública, lo ha demostrado en el Azuay, y que los ecuatorianos le den la oportunidad en esta ocasión de que pueda llegar a la presidencia de la República y que en la Asamblea podamos hacer un buen papel. Auguro a que El Salvador pueda llegar y que podamos trabajar en función de los derechos de los ecuatorianos. Bueno, a lo mejor se encuentran en la asamblea y pueden dialogar, y ya no en el movimiento Pachacútec, sino en los dos. Podemos, diría Mónica, y Pachacútec con su lucha. No han estado con nosotros. Muchísimas gracias a Salvador Quispe, candidato a la Asamblea Nacional por las listas 18 del movimiento Pachacútec, cuyo candidato es el señor Yacu Pérez, y a Mónica Chuji, candidata a la Asamblea Nacional por las listas 33 de Juntos Podemos, y su candidato es Paul Carrasco. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto. Suerte en la campaña. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, un gusto. Han estado con nosotros los dos candidatos a la Asamblea Nacional. Enseguida volvemos por el tema del presupuesto del 2021 y estarán con nosotros el doctor Pablo Luiso Paredes y el economista Jaime Carrera. Ya regresamos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Esto es Exainforma.
Bienvenidos al reporte informativo de esta hora. Han transcurrido 21 años desde que Ecuador se dolarizó. Cuando esto ocurrió, el salario era apenas de $57, mientras que la inflación